Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Conexión Bíblica, edición especial en su mes de celebración. Parte 2. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Hay que tener muy en cuenta que todos los eventos descritos en el libro del Génesis no fueron literalmente escritos, pues no existía en el mundo de entonces ningún sistema de escritura. Se cree que estos eventos fueron contados como historias y tradiciones del pueblo israelita, de generación a generación por casi 2500 años. Algunos afirman que el Génesis fue escrito hasta el año 1500 a.C. Todos los eventos y leyes de los israelitas narrados en el Antiguo Testamento están contenidos en su libro sagrado llamado el Tanaj, al que se le llama la Biblia hebrea. Este está dividido en 3 partes: la Torá, o sea, el Pentateuco, o la ley; los Neviín, o sea, los libros de los profetas mayores; y los Ketubín, o sea, los libros de sabiduría, los históricos y los profetas menores. En los tiempos de Jesús, la Biblia hebrea ya había sido traducida al griego. A esta traducción le llamaron la Biblia griega Septuaginta o a la Biblia de los 70, en referencia a los 70 eruditos que comenzaron a traducirla 300 años antes de Cristo. La iglesia primitiva se refería a los escritos sagrados como la verdad revelada o la regla de fe. Ya en tiempos de Jesús, la Biblia que leían y citaban era la Septuaginta. Los apóstoles fueron los primeros de recibir verbalmente la palabra de parte de Jesús, siendo testigos de sus milagros. Los capacitó, los llenó del Espíritu Santo y les dio la orden de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Para poder cumplir su ministerio apostólico, el Espíritu Santo los inspiró para escribir los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas pastorales y el Apocalipsis de Juan. Mientras tanto, los eruditos fueron adjuntando esos libros y se cree que a finales del primer siglo, la Septuaginta ya contenía los libros de la Biblia tal como la tenemos hoy. Con el Apocalipsis de Juan y su muerte en el año 96, se cierra la lista de los libros inspirados por Dios. En el año 380, Prisciliano, un obispo romano, utilizó la palabra canon como sinónimo de Biblia. La palabra canon es una palabra griega que significa una vara recta, de donde proviene en el sentido de norma o patrón. Su nombre actual, Biblia, se deriva del griego Biblia, que quiere decir los libros. En la religión cristiana, el canon son los 66 libros que componen la Biblia, la cual debe considerarse como la única norma de fe y de conducta para los creyentes. Los invitamos a la tercera parte de esta su edición especial de Conexión Bíblica. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Ya estamos avanzando en el mes de agosto y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder abrir los ojos un día más y alabar y bendecir su santo nombre. Nuevamente les damos la cordial bienvenida de parte del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo, Elim Central, y sean bienvenidos todos ustedes a este programa de radio Familias de Pacto, en el cual Dios ha preparado un espacio para hablarnos a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida. Y pues el día de hoy nuevamente tenemos el enorme privilegio, juntamente con mi esposa, de acompañarlos acá. Mi nombre es Eduardo y mi esposa Marlene me acompaña, quien en unos minutos les extenderá también su saludo. Y pues desde ya les invitamos a que puedan estar cómodos desde donde sintonizan la señal de radio, o bien desde donde están escuchándonos a través de las diversas plataformas digitales por las cuales se transmite este programa. Así que le doy el espacio a mi esposa para que pueda saludarlos. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Hoy damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presenta nuevamente de estar aquí transmitiéndoles a ustedes, ¿verdad?
Y tan hermoso el día, pues así como tan hermoso es el día, el Señor viene a hablarnos con la palabra el día de hoy. Entonces preparemos nuestros corazones para lo que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Amén. Y entonces vamos a ir entrando de lleno al tema antes de que nos avance rápidamente el tiempo. Y el día en esta mañana pues traemos un tema complicado, un tema duro, si lo queremos ver de esa forma, que nos habla acerca de la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, también se puede conocer. Vamos a estar hablando un poco acerca de las generalidades de este tema, y también vamos a tocar ciertos aspectos bíblicos de lo que nos dice la palabra respecto a este tema de violencia. Y como para ir introduciendo el tema, pues podemos comentarles que la violencia intrafamiliar, pues en la actualidad es uno de los principales problemas dentro de la sociedad guatemalteca, y no solo la guatemalteca, sino que a nivel mundial. Y que este tipo de violencia que se da dentro de las familias, a ello se refiere la palabra intrafamiliar, pues no hace excepción de género, de posición económica, etnia, religión, entre otros aspectos. Y lo preocupante de este tema es de que no solo está dentro de la sociedad guatemalteca que no conoce a Dios, sino que también muchas veces este pecado, este problema alcanza también al pueblo de Dios en hogares cristianos. También a veces se dan estas señales de violencia doméstica entre cónyuges, de padres a hijos o de hijos a padres, y pues es algo de lo cual no está dentro de los planes o dentro del propósito de Dios para nuestra vida como hijos suyos, sino que nosotros estamos llamados a dar buen testimonio. Y con ello recordemos, vamos a iniciar con la primera cita, que es lo que nos habla en Gálatas capítulo 6 y versículos del 8 al 9. Amén. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Entonces, vean lo que dice la palabra. Habla de siembra y cosecha, pero dice que el que siembra de la carne va a cosechar. Mas el que siembra del espíritu va a obtener esa cosecha, y que no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, definitivamente cuando en un hogar, en una familia existe este tipo de violencia, este tipo de conflicto, pues definitivamente no hay siembra con base a la guianza del Espíritu Santo, sino que lo que predomina en ese tipo de situaciones, pues son definitivamente las obras de la carne. Para ir avanzando, pues también tenemos acá la parte, digamos, legal que se establece para nuestro territorio guatemalteco, y que está enfatizada en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, la cual es el decreto número 9796. Y textualmente dice que en Guatemala, según el artículo 1 de esta ley, este tipo de violencia se define como cualquier acción de manera directa o indirecta, causante de algún daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico o patrimonial, de manera pública o privada, a una persona integrante del grupo familiar sin distinción de género, pudiendo afectar a hombres, mujeres, niños e inclusive personas de la tercera edad. Y vean cómo es que la ley, pues este decreto 9796, por si usted desea anotarlo y consultarlo posteriormente, pues hace énfasis a la acción de causar algún daño o sufrimiento a alguna persona, independientemente de las características que ésta pueda tener. Y recordemos que la Biblia es bien enfática
en cuanto al trato que nosotros querramos recibir, pero siempre y cuando nosotros también otorguemos ese trato a nuestro prójimo. Y vean lo que dice la cita en Mateo capítulo 7 y verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Entonces vean que el Señor Jesús estaba hablando ahí, en ese extracto de la palabra, hacía énfasis a lo que es a lo que conocemos como la regla de oro, de tratar a las personas en la misma forma como nosotros queremos ser tratados. Y definitivamente cuando en un hogar existe violencia intrafamiliar, pues no se da esa regla de oro, ¿verdad? Porque definitivamente la persona que violenta a su cónyuge, a sus hijos o a sus padres, en el caso de hijos a padres, pues definitivamente no está dando el trato que ellos quisieran recibir. Sí, y qué difícil tocando este tema que tú mencionabas, ¿verdad? Porque como decís, también pues podemos observar de que la persona que está violentando puede también haber sufrido esa violencia, ¿verdad? Y que no haya podido sanar su corazón. Sí, definitivamente. El ciclo de la violencia, y más adelante lo vamos a mencionar, es un patrón que una persona que es violenta lo repite por algo que sucedió o que tuvo que vivir en su pasado, en su niñez, en su juventud, en su adolescencia. Entonces ese patrón se repite, y ahí es donde es importante que nosotros vayamos sanando nuestro corazón, entregando nuestra vida, rindiendo nuestra vida al señorío de Jesucristo, y también pudiendo buscar ayuda, si lo vemos desde el punto espiritual, ayuda en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, como lo es consejería, como lo es ministración. Y también existe ayuda profesional que las entidades mismas del país tienen a disposición, o profesionales independientes que también pueden de cierta manera ayudar a las personas a poder ir venciendo este tipo de traumas que han sufrido. Entonces bien, como ya vimos en la parte legal, pues hace énfasis en 4 tipos de agresiones relacionadas al tema de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Y pues el primer tipo de agresión pues es la física, y dice que este tipo de agresión son todas aquellas que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes u otras acciones que puedan ocasionar daños físicos al individuo. Hacer uso de fuerza física para causar daño. Definitivamente este es el enfoque de la persona que es violenta y que causa un daño físico a su cónyuge o a sus hijos, es el uso de la fuerza física. Y vean que este tema de la violencia y haciendo enlace con lo que nos habla la palabra, pues este tipo de violencia física no es de los últimos años, sino que desde el inicio de la historia del hombre, la palabra hace énfasis en Génesis, en capítulo 4 y sus versículos 5 y 8, para ser bien puntuales, pues hace énfasis en la muerte de Abel a manos de Caín, y dice la palabra: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no seráis enaltecido, y no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Vean que esta es una historia que creo que todos conocemos.
el tema de las ofrendas que ofrecieron tanto Caín y Abel a Dios, pero Caín se enojó porque Dios no vio con agrado la ofrenda como sí vio la de Abel. Y entonces ahí el detonante fue un enojo, una insatisfacción personal de parte de Caín de querer agradar, pero no lo hizo de acuerdo a lo que Dios quería como ofrenda, y eso llevó a una violencia física contra su hermano Abel, que finalmente le provocó la muerte. Entonces vean que desde el inicio de la historia del hombre pues se corrompió esa intención de Dios por la cual creó al hombre en esta tierra, y este problema hasta el día de hoy se sigue dando en la sociedad guatemalteca y a nivel mundial. Y también, como acabamos de leer, ¿verdad? Qué peligroso, si lo vemos así, peligroso en el sentido de que nuestra familia, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque viene primero desde nuestra familia, porque aquí habla de Caín y Abel, son hermanos. Entonces ahí ese cuidado tenemos que tener cuando, como decías tú, mencionabas que era físico, ¿verdad? Puede ser un empujón, empezamos con un empujón, ¿verdad? Y más eso, se van a empezar a subir los golpes y todo eso. Entonces empieza desde lo familiar, desde dentro del hogar. Claro, pues una falta de respeto puede ser el detonante para llegar luego a niveles mucho más altos de lo que es la violencia. El segundo tipo de violencia que hacía énfasis el decreto pues es el psicológico, y se define como toda acción destinada a dañar emocionalmente a la persona mediante insulto, humillaciones, intimidaciones, amenazas verbales, entre otros. El objetivo principal es bajar la autoestima y deteriorar la salud mental de la persona afectada, desvalorizar o ridiculizar a la pareja, haciéndola sentir mal con ella misma y empobreciendo su autoestima. Acá hay una historia que menciona la Biblia y que también es un entorno familiar donde, aparte de haber cierta violencia física, pues hubo más una violencia psicológica, y es cuando José es vendido por sus hermanos. Recordemos que José era el preferido de sus padres, el de su padre principalmente, el que obtenía las túnicas más hermosas, y sus hermanos empezaron a sentir celos contra José. Incluso la Biblia narra en Génesis 37 del verso 18 en adelante cómo se da la historia de José cuando José empieza a tener sueños y lo empieza a contar a sus padres y a sus hermanos, exactamente, que José sueña los bultos de paja y cómo se inclinan, y luego José sueña las estrellas, el sol y la luna y cómo se inclinan, y eso va ocasionando en sus hermanos cierto rencor, cierta egoísmo también. Claro, hubo egoísmo porque ellos se sentían desvalorizados respecto a José, delante de su padre, y entonces vemos que hay cierto maltrato psicológico que finalmente llega a un maltrato físico hasta que José es vendido, y pues todos sabemos finalmente cómo termina la historia. Pero vean que también en la Biblia narra este tipo de situaciones, y básicamente cuando hay una violencia psicológica, lo que como dice el texto acá, lo que se pretende es generar, mejor dicho, desvalorizar a la pareja o a los hijos o a los padres en público, en privado, hacerla sentir de menos, ridiculizar, botar por completo su autoestima, que la persona que está siendo objeto de maltrato psicológico pues se sienta sin valor, se sienta desmotivada, se sienta decaída, y es un tipo de violencia muy frecuente en nuestras sociedades, en los hogares que no tienen conocimiento y temor de Dios, y lamentablemente en hogares que también son cristianos y creyentes. El tercer tipo de violencia que vamos a ver pues es el tipo de violencia sexual. Pues la agresión sexual pues también ocurre cuando una persona es forzada a participar en actividades sexuales sin su consentimiento.
podríamos decir en un inicio de que esto puede darse únicamente entre cónyuges, pero hemos visto alarmantemente que en los últimos años ha incrementado el tema de abusos sexuales en niños y principalmente, según los estudios, el abusador es alguien del círculo cercano a la familia o está dentro de la familia consanguínea del niño que es abusado. Entonces, la Biblia también en 2 de Samuel 13 nos narra la historia de cómo Tamar fue violada por su medio hermana Amnón, ¿verdad? La Biblia ahí narra con claridad cómo es la historia y cómo Jonadab, que era el hijo el amigo de Amnón, convence a Amnón para que cree ahí una trama, un teatro de que David finalmente coloque a Tamar en posición de riesgo, supuestamente para atenderle por una enfermedad y finalmente pues Tamar es abusada ahí por su hermano. Entonces el abuso sexual pues también es un tipo de violencia intrafamiliar que se sufre dentro de los hogares y dentro de las familias. Y finalmente el cuarto tipo de abuso que menciona el decreto que leíamos, pues es el tipo patrimonial. Quizá este es el menos conocido o el que menos promoción o publicidad tiene respecto a los 3 anteriores, pero sin embargo dice este decreto que también la agresión patrimonial busca ejercer poder y controlar sobre la persona afectada, limitando su independencia y capacidad para tomar decisiones financieras, ¿verdad? Acá también vemos que dentro del tipo de abuso o de violencia patrimonial, pues también hay cierto abuso psicológico para ejercer independencia y limitar la capacidad financieramente hablando o patrimonialmente hablando de una persona sobre otra, ¿verdad? Y acá pues traíamos la cita de Salmos 62:10. Amén. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Amén. Vean que la palabra nos exhorta a no tener el corazón puesta en las riquezas. Y también otro en la palabra, pues también hay un versículo muy conocido que todos hemos escuchado alguna vez, que dice que donde estará donde está nuestra riqueza, ahí estará nuestro corazón. Se me fue ahorita textualmente como dice el versículo, pero la Biblia nos enfoca a eso, a que no pongamos nuestro corazón en el amor a las riquezas o en el amor al dinero como tal. Entonces, como les decía, la violencia patrimonial pues también se da dentro de las familias. ¿Cuántas veces o cuántos casos no hemos escuchado de que hay violencia, incluso llegando hasta casos de muerte por temas de herencia entre hermanos o hijos que buscan la muerte o procuran la muerte de los padres con tal de hacerse de bienes materiales o simplemente tipos de estafas entre la misma familia, ¿verdad? Y entonces ese también es un tipo de violencia porque no se está cediendo al derecho sobre un patrimonio o sobre una riqueza, sino que de alguna forma se está procurando llegar a obtener este patrimonio por un medio que no es lícito. Y otra de las violencias que podemos ver en el patrimonio es cuando el cónyuge también le empieza a controlar el dinero a la otra persona, ¿verdad? Esto también podemos verlo como un tipo de violencia. Y lo que pasa es que estamos como cónyuges o como matrimonio estamos llamados a una unidad integral, espíritu, alma, cuerpo, y eso incluye también una unidad financiera en este caso. Amén. Uh-huh. Entonces, vean que un poco de estadística, pues estábamos viendo datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, y pues
las denuncias por violencia intrafamiliar hasta el año 2022, pues muestran un resumen que del año 2008 al 2013, pues las denuncias habían sido, digamos, de forma estable, más o menos un promedio de 28,000 casos por mes. Sin embargo, el año 2013 sí presenta un pico alto de denuncias por violencia intrafamiliar en Guatemala, llegando casi a los 36,000 casos. Pero en el año 2020 fue el año donde se tiene, digamos, el récord malo de alguna forma, porque el año de la pandemia las denuncias por violencia intrafamiliar superaron los 36,200 casos. Vean que si lo vemos así a grandes rasgos, la convivencia que nos llevó a tener como país, como sociedad, como familias, la crisis sanitaria del COVID, pues generó que se incrementaran los casos de violencia, las denuncias de violencia. Y esto es derivado de que no existía armonía en el hogar de las familias guatemaltecas y a causa de que dentro de nuestra sociedad pues hay muchos hogares que no están bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces son casos bastante alarmantes para un país como Guatemala. Luego traemos lo que es el ciclo de la violencia. Pues como lo mencionábamos hace unos minutos, pues la violencia es un ciclo, es un patrón que se repite, ¿verdad? Porque primero existe una acumulación de tensión. Esa acumulación de tensión puede llevar puede ser ocasionada por problemas financieros, por problemas familiares, problemas laborales. Definitivamente es un problema el detonante que lleva a una crisis. Esa crisis genera desesperación, enojo, falta de paciencia y todos estos aspectos pues llevan a lo que es la agresión o la violencia, ¿verdad? Como ya vimos, pues física, psicológica, sexual o patrimonial. Y luego pues de parte del es un círculo vicioso porque viene una etapa como de reconciliación de parte del agresor, pues que siente cierta culpabilidad al ver el daño que ha ocasionado en su familia. Si lo enfatizamos desde ese punto, en su familia, en sus hijos, en su cónyuge, y busca de cierta forma un arrepentimiento, aunque no siempre es genuino. Y del lado de las víctimas o de los que han sido agredidos, que puede ser esposa, esposo, hijos o padres, pues hay otorgamiento de un perdón que tampoco es genuino, porque finalmente la agresión o la violencia ha generado daño en el corazón de estas personas. Claro, adelante. Conforme los puntos que tú estás mencionando, pues la verdad es bastante difícil también identificar si es un arrepentimiento genuino, ¿verdad? ¿Cómo podríamos identificar ese arrepentimiento genuino para aquellas personas que nos están escuchando? Yo pienso, ¿verdad?, que ese arrepentimiento genuino, creo que primero tiene que arrepentirse con el Señor, ¿verdad? Entregarle su vida al Señor para poder saber que ese arrepentimiento sí va a ser genuino. Y toda esa acumulación, como mencionaba mi esposo, ¿verdad?, el enojo, las crisis y todo, pues el Señor es el que va a ir sanando el corazón, va a ir limpiando, y ahí sí tiene que ser una obra perfecta, tanto como en el que agrede como el que es agredido. Amén. Es que para poder llegar a ese arrepentimiento genuino de parte del agresor y poder pedir un perdón real, un perdón de corazón, y para la persona que es víctima poder dar ese perdón de corazón a su agresor y poder sanar su corazón, la única solución
es entregar su vida al Señor Jesús. Recordemos que la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero si no están en Cristo, este círculo vicioso o este ciclo de violencia pues se va a seguir repitiendo, y ese patrón, lo más peligroso, lo más doloroso es que el patrón se sigue repitiendo en la vida de los hijos del matrimonio, y luego cuando ellos crecen empiezan a replicar ese patrón, o muchas veces desde el colegio empiezan a replicarlo en su adolescencia, en la universidad, y cuando forman una familia ese patrón empieza a salir y empieza a replicarse dentro de su hogar. Por acá queremos compartir con ustedes un audio relacionado a este tema, el cual invitamos a que puedan escucharlo y poner atención en lo que hace énfasis este audio. Cristo te ama más de lo que tú puedas imaginarse. ¿Cristo me ama? Sí. ¿A mí? Please, man. No me hagas reír, carnal. ¿A mí? Sí. Yo quiero preguntarte algo, hijo. Pregunta. ¿A dónde estaba Cristo cuando mi padre llegaba alcohólico a la casa y mis hermanos y yo nos teníamos que meter debajo de la cama? Porque en vez de tener alegría de que él llegara, teníamos miedo. ¿A dónde estaba Jesucristo cuando mi padre le pegaba a mi madre, men? ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando mi madre lloraba en aquel cuarto. ¿A dónde estaba Cristo, men? Cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi padre completamente emborrachado y tenía que cargarlo en mi hombro, men, y llevarlo a la casa. ¿A dónde estaba Cristo cuando mi padre me decía que yo no servía para nada, que era un idiota, delante de mis amigos, y me avergonzaba? ¿A dónde estaba Cristo, men, aún cuando mi corazón, men, lloraba de ver a mi padre, men, tirado en la calle? Porque aunque él no era un padre amoroso, he was my dad, man. Él era mi padre, men. ¿A dónde estaba Cristo? You don't talk to me about Jesus, man. You don't know nothing, man. You don't know nothing about my life, you know. You're right. Yo no sé, pero Cristo sí. ¿Sabes? Cada vez que tú llorabas debajo de aquella cama abrazado a tus hermanos, Jesucristo te tenía abrazado y lloraba contigo. Cada vez que tú levantabas a tu padre para llevarlo alcoholizado a tu casa, Jesucristo estaba al otro extremo levantándolo juntamente contigo. Cada vez que tú llorabas porque tu padre te avergonzaba delante de tus amigos, Jesucristo estaba ahí contigo llorando. Él nunca ha estado lejos de ti, siempre ha estado contigo. ¿Sabes? ¿Quién cree que le dio fuerza a tu madre para aguantar y soportar cada una de las situaciones si no fue el mismo Cristo? ¿Sabes? El Señor ha estado más cerca de ti de lo que tú puedes imaginarte. Él no quería que tu padre fuera un alcohólico. Tú no sabes la realidad de la vida de él. Tal vez él nunca pudo expresarlo, pero yo estoy seguro que él fue un hombre que de niño fue abusado, que fue golpeado, que tuvo también tal vez un padre alcohólico. La palabra de Dios dice que la maldición de los padres visitará a los hijos primera, segunda, tercera y cuarta generación, pero solo Cristo puede romper esa maldición. ¿Sabes? Y Cristo quería romperle la vida de tu padre, pero tu padre nunca quiso. Y tu padre tenía autoridad sobre ti. Dice la palabra de Dios que Él pedirá al hombre cabeza de hogar lo que hizo con su familia.
Pero hoy Cristo no quiere que tu vida sea igual. Hoy Cristo no quiere que tú sigas el mismo camino que siguió tu padre y destruyas tu vida. Hoy Cristo te respeta tanto que ni siquiera te ha obligado a creer en Él. Él te respeta que Él te llame en amor, siendo un rey soberano, teniendo todo poder. Él no te obliga, Él te busca, Él te llama y te dice que estoy cerca, tan cerca de ti como tu respiración. Déjame entrar en tu corazón. No creo, amén. Yo no creo que nadie me ame, amén. Mi padre, amén, nunca me amó, y cuando me va a hablar ahora me va a querer un Dios que está lejos de ti, de mí, que dice que es mi padre. Dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te dejaran con todo, Él nunca te abandonará. Y el Señor está aquí para decirte que Él no te ha abandonado, que nunca te abandonará. You think so, man? Sí. ¿Tú crees que puedo amarme a mí en mi corazón? Y... sí. ¿Sabes? Yo nunca conocí el abrazo de un padre. Yo nunca supe lo que yo único que yo supe cuando era chamaco era trabajarme. Yo nunca tuve un juguete en Navidad, loco. Nunca tuve un beso de mi padre en la mejilla. Yo nunca tuve nada. Pero Cristo te ha amado tanto y el Padre Eterno te ha amado tanto que hoy te ha dado todo. A su propio Hijo para que tú tengas vida eterna y restaures tu corazón. Really? Hey Jesus, let me tell you something, man. I really been angry against you, man. I don't know if you really are a God or what. I don't know, man. Pero si tú eres verdadero, I'm here. Ven, because I'm tired. Estoy cansado, man. If you really love me, man, touch my life and do something different with me because I'm really tired. I have so much hate in my heart. Tengo tanto odio que a veces, man, yo desearía hasta desaparecer yo mismo, man. Repite conmigo. Señor, Señor, hoy, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Señor, perdóname por todos mis pecados, en este momento. Yo confieso que he sido rebelde en contra de ti. Perdóname, Señor. Dile, Señor, hoy te recibo como mi Salvador. Amén. Entonces, ahora que escuchábamos el audio, pues este audio hacía énfasis a lo que estábamos hablando justo unos minutos antes, del verdadero perdón de forma genuina, de corazón, que solo Cristo puede darnos a nuestra vida, tanto para el que es para la persona violenta como para la persona víctima. Solo Cristo puede venir y cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Y cuando entregamos a Cristo nuestra vida, cuando rendimos nuestra vida a sus pies y confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no solo para perdonarnos, sino que dice, y para limpiarnos de toda iniquidad. Y entonces Él hace su obra maravillosa en nuestras vidas y nos limpia de esa iniquidad.
Y también del lado del que ha sido víctima, pues definitivamente empieza cuando entregan su vida a Cristo, personas que han sufrido de violencia intrafamiliar en cualquiera de los tipos de violencia que hemos estado conversando, pues también empieza la obra redentora de nuestro Señor y empieza el proceso de sanación y de perdón hacia quienes han sido sus agresores, y también empieza el tema de crecimiento espiritual en su vida. Y por eso la palabra es bien clara en cuando dice, por ejemplo, lo que nos habla Efesios 4, 26 al 27. Vamos a ir un poco rápido porque el tiempo nos ha avanzado, pero queremos dejarles unas citas acá para que ustedes puedan estudiarlas más tranquilamente desde su casa. Efesios 4, 26 al 27 nos dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor Jesús ya sabía que nosotros como humanos somos débiles, que nuestra carne es débil. Y entonces dice, ok, se pueden enojar, pero no lleguen al pecado. Hay veces hay puntos de discusión, hay puntos de desacuerdo con los hijos, con el cónyuge, pero eso no significa que debe de llegar hasta el punto de violencia, sino que conversando con la pareja, conversando con los hijos y dejándonos ser guiados por el Espíritu Santo, podemos llegar a ese punto de conciliación donde nos podemos poner de acuerdo. También la palabra nos habla en Efesios 6, del 1 al 4, y le habla a los hijos. Y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Habla de la honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vean que aquí la instrucción es para los dos lados, tanto para hijos, basados sobre la honra a padre y madre, y pues entendemos que la honra es amar, respetar, obedecer a padre y madre. Y luego también habla a los padres que no debemos provocar a ira a vuestros hijos, sino que tenemos que ser sabios para disciplinarlos en la instrucción al Señor. Si nosotros seguimos al pie de la letra estos consejos que nos da la palabra, pues vamos a evitar que lleguemos hasta el pecado cuando se den esas situaciones no tan agradables en nuestra familia. También encontramos en Colosenses 3:21 que nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, que nos enfoca a decir de que no enojemos a nuestros hijos en el sentido de que llegue esa ira, ¿verdad? Que nosotros no provoquemos esa ira en nuestros hijos, no, que todo lo contrario, pues nosotros que sirvamos de ejemplo para nuestros hijos, para que ellos puedan ser acercados también a los caminos de Dios. También podemos observar en Santiago 1:19, donde nos habla: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Aquí nos habla de que tenemos, como dice, contemos hasta 100, ¿verdad? A ver si se nos dominio pasa, propio. Se nos pasa el enojo, y así como tú dices, ¿verdad? Tener ese dominio propio de poder controlarnos cuando el enojo está muy alto, ¿verdad? Amén. Pero ese dominio propio nos lo da el Espíritu Santo. No es que nosotros podamos controlarnos a sí mismos, sino que el Espíritu nos da ese nivel de control para que no seamos prontos seamos prontos para oír, tardos para hablar y sobre todo tardos para airarnos. Y finalmente queremos dejarles una cita de Colosenses 3:14, y esto lo encontrábamos con mi esposa como la conclusión a este tema, porque vean lo que nos dice Colosenses 3:14, y pusimos 3 versiones porque nos da diferente enfoque de lo que cada versión quiere decir. En la versión Reina Valera 1960, Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, pero no el amor terrenal entre hombre y mujer, de padres a hijos o de hijos a padres, sino que aquí se refiere al amor de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos.
Vean que la versión de la Biblia de las Américas dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vean que aquí hace énfasis que el amor de Dios nos mantiene unidos, y cuando estamos unidos estamos bajo un mismo sentir de espíritu, y ese Espíritu Santo es el que nos guía como familia, como matrimonio, como parejas, como padres, como hijos, hacia ese vínculo perfecto de la unidad. Y por último, la versión de Dios habla hoy dice: sobre todo revístanse de amor, que es el lazo perfecto de la unión. Aquí menciona unión al final, pero el énfasis está al inicio del versículo que dice: revístanse de amor. Y nuevamente hacemos énfasis: no es el amor terrenal que nosotros conocemos como humanos, sino que es el amor de Dios perfecto en nuestra vida. Entonces, el tiempo nos ha avanzado. Hubieron algunos temas ahí que dejamos pendientes para una siguiente ocasión. Sin embargo, queremos invitarlos a que puedan acompañarnos a los discipulados de este mes, de los días sábados, en el Salón Juvelim de nuestra iglesia, LIM Central, a partir de las 4 de la tarde. Durante todo el tema se va a seguir tocando la temática de la violencia intrafamiliar, y también en los programas de radio de los siguientes sábados del mes de agosto pues se va a seguir abordando a mayor profundidad este tema que es tan importante, es tan sutil, como el enemigo se ha ido metiendo en los hogares de las familias, en los hogares del pueblo de Dios, y hay que erradicarlo de nuestras vidas a través de autoexaminar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, y examinarnos como pareja, como padres, como hijos, si estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para ir finalizando, pues vamos a orar rápidamente para quedar despedidos, y pues les esperamos el día de hoy por la tarde para continuar hablando en nuestro discipulado familiar. Recuerden que tenemos cuidado de niños, hay atención de adolescentes, y pues el servicio general para los esposos, para los padres, para que juntos podamos seguir aprendiendo y llenándonos de la palabra. Amén. Amén. Y antes de orar, únicamente quiero decirte que si tú estás pasando por algo, recuerda que en el Ministerio Familiar tenemos también consejería. Ahí te podemos atender en cualquier momento. Bueno, démosle gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por este día, Señor. Hoy te pido por todas aquellas personas que nos están escuchando, Señor, que bendigas su vida, Señor, que bendigas a sus familias también, que guardes de ellos, Padre. Te pedimos, Padre, que esta palabra haya caído en tierra firme, Señor, y que a su tiempo, Señor, dé esa cosecha. En el nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los guíe en este hermoso día, y pues nos vemos hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia LIM Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo de LIM Central.